Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 65. Estamos en la Epístola Universal a los Hebreos y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 7, 8 y 9. Hebreos 7 contiene una enseñanza sobre Melquisedec para mejor explicar el sacerdocio de Jesús. En los primeros 3 versos del capítulo, el escritor hace referencia a la experiencia de Abraham con Melquisedec en Génesis 14. Es importante que notemos el contexto de su explicación de Melquisedec. El escritor no había tenido una experiencia propia con Melquisedec, sino que está relatando la historia según fue grabada en el libro del Génesis. Comienza con la información de la aparición de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando salió al encuentro de Abraham al regresar de la derrota de los reyes, quienes habían llevado cautivos a los de Sodoma, incluyendo a su sobrino Lot. Al ver a Abraham, Melquisedec lo bendijo con la bendición del Dios Altísimo, atribuyendo la victoria de Abraham, en aquel entonces Abraham, a la mano de Jehová sobre él. Eso lo vemos en Génesis 14, versos 18 al 20. En respuesta, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20 contienen la interacción completa entre Abraham y Melquisedec. Eso es importante notar porque los versos 2 y 3 relatan directamente al contexto de esos versos. Noten que el escritor no está ofreciendo información nueva sobre Melquisedec, sino haciendo la observación sobre cómo fue presentado en el libro del Génesis, comenzando con la entrega del diezmo de todo por parte de Abraham. Luego, el escritor entra en el significado del nombre de Melquisedec, cual significa literalmente rey de justicia. Melquisedec es también llamado rey de Salem, cual muchos piensan ser la región cual luego sería conocida como Jerusalén, Yarushalom. Salem es una variación de la palabra hebrea shalom, cual significa literalmente paz. De esta manera, el escritor explica que Melquisedec era a la vez tipificado como rey de paz. Los hebreos de su audiencia hubiesen notado la importancia de esta observación en cuanto relacionaba al príncipe de paz de Isaías 9:6. En el verso 3, el escritor menciona que Melquisedec era sin padre, sin madre y sin genealogía. También menciona que no tiene principio ni fin de días, implicando que era sin nacimiento y sin muerte. En la breve interacción de Abraham con Melquisedec en Génesis 14, no hay indicación alguna de una teofanía o cristofanía, cual señala que Melquisedec fuera una entidad divina. Lo que el escritor de la epístola está notando es que en la descripción que tenemos en Génesis 14 no hay ninguna indicación de linaje para Melquisedec, ni tampoco indicaciones de su nacimiento o muerte. Por lo tal, Melquisedec es un tipo literario de Cristo, aunque lo probable es que fuera un hombre normal. Los versos 4 al 7 hablan acerca de la grandeza de Melquisedec, siendo que Abraham lo vio digno de recibir el diezmo del botín. Noten que al tiempo de Génesis 14 no había mandamiento ni ley sobre el diezmo. El diezmo ofrecido por Abraham fue voluntario. No obstante, el escritor menciona que quien recibe los diezmos es considerado mayor por cuanto retiene el poder de bendecir. En la ley levítica, los sacerdotes levitas recibían el diezmo de sus propios hermanos, aunque eran semejantes. Éxodo 32 explica la historia de cómo los levitas fueron los únicos en abstenerse de la adoración al becerro de oro, y luego en Números 8 son seleccionados para tomar el lugar de los primogénitos de Israel. De esta manera, y solo de esta manera, eran superiores a sus hermanos. Mientras tanto, observa el escritor que Melquisedec tiene que haber sido aún mayor, porque su linaje ni es mencionado entre los hebreos, y tomó como quiera el diezmo de quien era estimado ser, aparte de Dios mismo, el mayor entre la fe judía. Encima de eso, bendijo también a Abraham, lo cual explica el verso 7 como indicación de que Melquisedec era mayor que Abraham. Los versos 8 al 10 hacen referencia a un misterio para el pueblo hebreo, aunque el escritor no toma tiempo para explicarlo. Menciona en el verso 8 que los diezmos son recibidos en el templo por mortales. Después menciona tan casualmente, pero allí, diciendo que donde sea allí, se recibían los diezmos por uno de quien se daba testimonio estaba vivo. La implicación es a Jesús. El misterio es el tabernáculo celestial. Mantén esto en mente mientras seguimos leyendo la epístola.
porque el escritor hará más referencias a este tabernáculo en el cielo. Siendo que el diezmo es recibido en la tierra por hombres, pero en el cielo por el eterno Cristo, describe el escritor que los levitas, quienes no pagaban diezmo según la ley, habían pagado diezmo estando aún en los lomos de Abraham, o sea que Abraham estaba cubriendo el diezmo de los levitas de antemano al entregárselo a Melquisedec. Los versos 11 al 14 hablan tocante a un cambio de sacerdocio mediante el cambio de la ley. El escritor está indicando que si Jesús fuera levantado como sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no el orden de Aarón, según lo mandó la ley de Moisés, tiene que haber otra ley por el cual se establece el sacerdocio de Melquisedec. Noten el argumento de los versos 13 y 14, cuales hemos mencionado previamente. Jesús era de la tribu de Judá, pero la ley de Moisés no indicaba a los judíos como sirvientes del altar o sacerdotes. Para el lector debemos pensar que si el sacerdocio levítico fue bajo el pacto de Dios con Israel, el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Melquisedec sería bajo un nuevo pacto o el Nuevo Testamento. El capítulo 8 tratará acerca de este tema. Los versos 15 al 26 hablan entonces acerca del sacerdocio de Jesús siendo mayor y mejor que el sacerdocio levítico. Noten el verso 16, cual indica que el poder del sacerdocio de Cristo, por orden de Melquisedec, estaba en una vida indestructible. Esto relaciona directamente a los versos 23 al 25, cuales indican que la vida eterna de Jesús lo hace su sacerdote perpetuo y que su salvación es también perpetua. El escritor hace referencia al Salmo 110, verso 4, para afirmar que el sacerdocio de Jesús es perpetuo. Los versos 18 y 19 notan la invalidez de la ley de Moisés por su debilidad e ineficacia. Menciona que la ley no perfeccionaba y que los sacerdotes eran mortales y escogidos sin juramento. Mientras tanto, Jesús es eterno y el Señor, Dios Padre, juró que sería sacerdote para siempre. De nuevo, la referencia al Salmo 110, verso 4. El capítulo termina explicando cómo Jesús les conviene como sumo sacerdote, ya que es eterno, es sublime y no tiene necesidad de primero hacer sacrificio por sí mismo, ya que es perfecto. El capítulo 8, con la mención de dos elementos importantes, cuales se desarrollarán en los próximos segmentos, comienza hablando acerca del nuevo pacto. Primeramente, que Jesús, quien el escritor ha tan elocuentemente descrito como sumo sacerdote eterno, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos cubierto en nuestro comentario sobre el libro de los Hechos y también en los comentarios sobre las epístolas de Pablo que la iglesia primitiva mantenía el testimonio de que Jesús estuviera sentado a la diestra del Padre. Este hecho toma un nuevo significado al notar al sacerdocio de Jesús. Mantén esto en mente mientras seguimos la lectura de la epístola de los Hebreos. Segundo, que Jesús es ministro del santuario, pero no del tabernáculo terrenal, sino el que levantó el Señor y no el hombre. Aunque algunos han determinado que el santuario mencionado en el verso 2 sea el místico cuerpo de la iglesia, el verso 5 indica que Moisés literalmente vio el tabernáculo celestial estando en el monte Sinaí y que diseñó el tabernáculo en el desierto conforme al modelo de tal tabernáculo. Recuerden el allí del previo capítulo, era una referencia al tabernáculo celestial. Los versos 3 al 7 consideran el sistema levítico en el cual era necesario la presentación de sacrificios y ofrendas. Noten la observación en el verso 4 que si Jesús estuviera sobre la tierra, ni tan siquiera fuera sacerdote, ya que no sería permitido ofrecer el holocausto ni presentar las ofrendas en el templo. Sin embargo, presten atención a las palabras del verso 6. Jesús viene a ser mediador de un mejor pacto. El primer pacto fue mediado por la sangre de los sacrificios, ejemplado en la noche de la Pascua o la salida de Egipto en Éxodo capítulo 12. Tales sacrificios siguieron en el desierto, siendo constituidos como parte íntegra de la ley de Moisés. Para ser mediador de un nuevo pacto sería necesario sacrificio, lo cual menciona el escritor que Jesús no tenía.
La implicación es que, no habiendo un sacrificio suficiente para la mediación de un nuevo pacto, un nuevo testamento, Jesús se ofreció a sí mismo, siendo Él el mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto es explicado en los versos 8 al 13. Los versos 8 al 12 son una referencia directa a Jeremías 31, versos 33 al 34. El nuevo pacto sería en contraste total al antiguo. Noten la mención a la implementación del pacto antiguo cuando lo sacó de Egipto. También menciona la debilidad del pacto en mencionar que Israel no permaneció en el pacto. Por lo tanto, Jehová se desentendió de ellos. Para Jeremías, este pacto era un futuro. Para el escritor de la epístola, era cumplida en el ministerio de Jesús. El nuevo pacto no había de ser por leyes escritas en tablas, sino en los corazones de los seguidores de Dios. Esto se cumple por la obra del Espíritu Santo, según lo mencionó Jesús en Juan 16:13, diciendo que el Espíritu Santo sería guía a toda verdad y justicia. El verso 11 es en referencia a quienes estén en el pacto. Durante los días del antiguo pacto, recuerden que solo los sumos sacerdotes y profetas tenían comunicación abierta con Dios. Bajo el nuevo pacto hay acceso libre a la presencia de Dios para todo quien esté en el nuevo pacto. El capítulo termina con la observación que el viejo pacto habría de desaparecer con la implementación del nuevo pacto. Esto era lo que estaba sucediendo con la conversión de los judíos al cristianismo. El capítulo 9 comienza con la descripción del servicio en el tabernáculo terrenal, como para describir la tarea de los sacerdotes levíticos. Los primeros 5 versos describen el tabernáculo con sus 3 santuarios. La descripción es fiel a lo visto en el libro del Éxodo, conforme a la destrucción del tabernáculo del desierto. Para el motivo de este capítulo, el escritor no incluye el atrio común o el primer santuario accesible por el público, en el cual se hacían los holocaustos. Este contenía también la fuente de purificación de los sacerdotes, donde les era necesario lavarse antes de entrar a los santuarios adentro. El primer santuario era accesible solo por los sacerdotes. Ese es el primer santuario mencionado en la epístola. Era accesible solo por los sacerdotes, y esto solo por orden. El primer santuario quedaba cubierto completamente y era conocido como el lugar santo. En el lugar santo, como describe el escritor, estaba el candelabro y la mesa de la proposición. Noten que el escritor no menciona aquí el altar de incienso. Aunque el altar de incienso estaba actualmente en el lugar santo, el escritor lo menciona como parte del lugar santísimo. Esto probablemente es porque no se podía entrar al lugar santísimo sin el resultado sobrenatural del altar del incienso en abrir el paso. Noten los elementos del lugar santísimo teniendo el arca del pacto, cual contenía la ley, los 10 mandamientos según Deuteronomio capítulo 10 versos 3 al 5, la urna del maná que descendió en el desierto según Éxodo 16:33 y la vara de Aarón cual rebeldeció en el desierto según Números capítulo 17 verso 10. El propiciatorio era el nombre de la tapa del arca del testimonio. Era hecha de una sola pieza de oro y tenía 2 querubines sobre la tapa, cuyas alas y rostros se dirigían uno hacia el otro. Noten que el escritor no entra en detalles sobre su significado, diciendo que es muy detallado. Los versos 6 al 8 describen la actividad de los santuarios. El primer santuario, el lugar santo, era utilizado diariamente para lo que el escritor describe como los oficios del culto. El candelero había de mantenerse ardiendo con sus linternas llenas de aceite. Eso lo vemos en Éxodo 25 versos 31 al 40. El pan de la proposición era renovado todos los días y presentado delante de Dios como una ofrenda para las 12 tribus. Eso lo vemos en Éxodo 25 versos 23 al 30. Esos servicios se ofrecían diariamente. El lugar santísimo era reservado para un solo día al año, con la excepción del ministerio de Moisés, cual pueden ver en Éxodo 25-22. Conocido como el día de expiación, en el cual se ofrecía sacrificio por todo el pueblo, derramando la sangre del sacrificio por el propiciatorio y las paredes del lugar santísimo, señalando la renovación del pacto. Este día se describe en Levítico 16. Esto se hacía una sola vez al año y es actualmente celebrado en lo que es el día festivo Yom Kippur.
Noten el verso 8, cual hace referencia al acceso restringido al lugar santísimo. Esto es en relación con lo hablado en el capítulo 8 sobre el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto habría acceso continuo a la presencia de Dios. En los versos 9 y 10, el escritor describe la presente práctica de la ley en los tiempos de su escritura, pero aún hasta nuestros tiempos, como un estorbo a la implementación práctica del nuevo pacto, en el cual ya no hace falta sacrificios e intervención sacerdotal. Esto lo explica en los versos 11 al 14. Los versos 11 y 12 mencionan cómo Jesús cumplió el oficio del sumo sacerdote en el día de propicio, según Levítico 16. Pero en el tabernáculo celestial, recuerden las palabras de Jesús en Juan 20:17, cuando dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, y no en el hecho por hombres. Noten al igual que no fue con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Los versos 13 y 14 hablan acerca de la eficacia eterna de la sangre de Cristo, siendo sin pecado y sin mancha. Los versos 15 al 22 explican cómo Jesús es mediador del nuevo pacto. Primeramente, en los versos 15 al 17, el escritor describe el nuevo pacto como un testamento dejado para los herederos, pero cual es inválido mientras que el testador vive. Esto también explica la necesidad de la encarnación de Jesús, ya que Dios es espíritu y no puede morir. Solo como hombre le sería posible morir y poner en función los elementos del nuevo pacto. Segundo, en los versos 18 al 22, el escritor describe cómo fue puesta en acción el primer pacto con el derramamiento de sangre de los becerros y machos cabríos. Noten en particular el verso 22, cual dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el caso de Jesús, la remisión de pecado es eterno para la salvación del alma. Esto lo describe el autor en los versos 23 al 28. En los versos 23 al 25, el autor reitera la obra eterna de Jesús en el tabernáculo celestial. En contraste a los sacrificios constantes del antiguo pacto, el sacrificio perfecto de Jesús era de una sola ocasión. Su sangre eficaz aún hace remisión de pecados por nosotros. Esto es afirmado en los versos 26 al 28. Noten el final del verso 28, en el cual se declara la anticipación de la llegada de Jesús en toda su justicia, lo cual el escritor menciona como siendo sin relación al pecado. Estos han sido los capítulos 7, 8 y 9 de la epístola a los Hebreos. Espero les sea de provecho. Sigan hacia adelante y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.